Buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia de Joaquín Berenguer Clariá. Y yo que fui la que le dirigí la tesis doctoral y el trabajo final de máster en la Autónoma, pues voy a hacer una breve presentación del autor. Es licenciado en Ciencias Exactas por la Universidad de Barcelona en 1970, doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2016 y actualmente es miembro colaborador del Grupo de Recerca de Historia de la Ciencia y de la Técnica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesor agregado y posteriormente catedrático de matemáticas en la enseñanza secundaria desde 1972 hasta 2008. Desde 1993 hasta 2007 también fue profesor asociado del Departamento de Economía y Empresa adscrito al área de matemática aplicada en la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra y desde el curso 1997-98 también en la Escuela de Relaciones Laborales de la misma universidad. Su investigación está centrada en la introducción del cálculo diferencial en España en el siglo XVIII. La primera, dijéramos, investigación, o una de las primeras que hizo él, fue el trabajo final de máster en la Autónoma, el cual dirigí, y ya me quedé muy sorprendida de lo bueno, el buen investigador y buen historiador. L'aportació de Tomàs Cerdà a las matemáticas de la Barcelona del siglo XVIII. Entonces esto era 2010 y ya en la Autónoma, cuando hizo la presentación, le felicitaron, tuvo matrícula de honor, quiero decir que ya se apuntaba, ¿no?, que sería un buen investigador de Tomàs Cerdà. El tema también, Tomàs Cerdà y Tratado de Fluxiones, que él hizo, dijéramos, los manuscritos, los transcribió, hizo las notas, hizo la introducción editorial en 2015 y después la tesis en 2016. La recepción del cálculo diferencial en la España del siglo XVIII, Tomàs Cerdà, introductor de la teoría de fluxiones. No ha parado en ningún momento de investigar y de publicar. Es decir, que en 2018 publicó tres textos y se fue un poco más, como si dijéramos, no solamente a Tomàs Cerdà, sino a sus contemporáneos. Publicó en la revista Llull, publicó en Quaderns. En la revista Llull eran los cursos del cálculo diferencial de Riegel en el Colegio Imperial de Madrid. Bueno, podéis encontrar que tiene muchísimas publicaciones sobre esta época y sobre esto que os acabo de decir, de Cerdà y su época. Y ya he visto que hoy también nos va a hablar sobre Cerdà, por tanto, vamos a aprender muchísimo, porque Cerdà es un personaje muy interesante, es un jesuita muy interesante y además Joaquín Berenguer es un experto, de hecho el gran experto en las matemáticas de Cerdà. Para lo que no los conocéis, también es una persona muy amable, muy, muy trabajadora, siempre positivo. Es, bueno, una persona que llamamos de estas entrañable. Por tanto, Joaquín, cuando tú quieras, estamos escuchándote. La introducción de las nuevas matemáticas en la España del siglo XVIII a través de Cerdà. Muy bien, muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todos los organizadores para permitirme expresar y exponer un poco lo que es en realidad una aproximación de lo que ha sido mi investigación
sobre Sardá, tal como ha dicho María Rosa, que es un personaje, creo, un poco olvidado, un poco infravalorado, y que a partir de mi investigación pues he visto que realmente era un personaje muy interesante. La presentación va a constar o va a dividirse en 4 apartados. Primero, explicar un poco quién era Tomás Sardá. En segundo lugar, qué es lo que escribió Sardá. En tercer lugar, explicaré muy brevemente qué tipo de líneas he seguido al investigar a este matemático. Luego me voy a centrar un poco más en uno de los tratados, el Tratado de Fluxiones, que fue, de hecho, el tema central de mi tesis doctoral. El siguiente tratado de la aplicación del álgebra a la geometría, que lo he estado estudiando después de la tesis doctoral. Y finalmente poner un poco en contexto Sardá en el momento en que vivió en plena Ilustración en España. Aquí no sé si lo leéis bien, pero da lo mismo, hay mucha información, pero voy a saltarla. Básicamente, Sardá nació en Tarragona en 1715 y entró en la Compañía de Jesús en 1732, o sea que muy joven. Luego da como un giro, o sea, se mueve por varias ciudades, estudia humanidades en Tarragona, filosofía en Gandía, teología en Valencia, luego también da clases en Lleida, en Manresa, otra vez en Lleida, etcétera, y en Zaragoza incluso, como profesor de filosofía. Como relevantes, en 1750 es enviado, digo es enviado porque es la Compañía de Jesús que más o menos va, digamos, enviando a los distintos miembros a distintas instituciones. En 1750 es enviado a la Universidad de Cervera como profesor de filosofía y se está 3 años allí. Entonces ya es importante allí porque hay un texto que es el de las tesis filosóficas jesuíticas que publica en 1753, donde se muestra ya una transición de la típica filosofía escolástica a una nueva filosofía experimental. Por ejemplo, aquí no sé si lo veis muy bien, tenemos reproducido un grabado que aparece en estas tesis, donde hay una colección de instrumentos de física y tal, que constan en este texto, ¿no? Este mismo año, en 1753, es enviado a Girona para dar clases de filosofía. Entonces aquí hay ya un paso muy importante, la Compañía de Jesús, que ya ve en Cerdá como un personaje en que ha manifestado ya hábil en matemáticas, decide enviarlo al extranjero para ponerse al día, digamos, para entrar en contacto con las corrientes nuevas científicas, concretamente matemáticas. Y de esta manera es enviado en 1754 a Marsella, a un observatorio astronómico dirigido por Espí Pézenas, que también es matemático y jesuita, y es allí donde durante 3 años, hasta 1757, estará estudiando distintos autores, que esto le permitirá luego dar en la enseñanza y volver a España, ¿no? Efectivamente, la Compañía de Jesús, ya pensando en Cerdá, pide al rey Fernando VI en 1756 la dotación. O sea, había un colegio en Barcelona, el Colegio de Cordellas, de jesuitas, totalmente dedicado a la élite, a los nobles, de hecho se llama Seminario de Nobles de Cordellas, en donde las matemáticas tienen muy poco papel, casi prácticamente no, aparte de la más elemental. Entonces, la Compañía de Jesús pide al rey, a la corona, que se dote de una cátedra pública de matemáticas en este colegio. Al cabo de un año se concede esta cátedra, pero aquí también es interesante, en aquel momento, por las circunstancias que se estaban produciendo, pide una condición. Pide la condición, aquí está literalmente reproducido entre comillas, la obligación de que en dicho colegio se deban enseñar las ciencias de las matemáticas generalmente a toda calidad de personas, ya sean colegiales, caballeros o de otras clases. O sea, lo que está pidiendo es que deje de ser exclusivamente una enseñanza para los nobles, sino que se abra a otras capas sociales, especialmente a los artesanos. Es decir, Sardá
cuando finalmente ocupa esta cátedra, ya va a ser un enseñante con un público mucho más amplio que el simple de los nobles. Cuando ya hace un par de años, o más años que está en Cordellas, en 1764, también es importante tenerlo en cuenta aquí, se constituye lo que se llama la Conferencia Físico-Matemática Experimental. Y es importante porque es, de hecho, bajo los auspicios de Sardá, que esta conferencia se funda. Los fundadores son básicamente exalumnos de este matemático y a él además le dan un sitio relevante, aunque no forme parte teóricamente de esta conferencia. Esta conferencia intentaba canalizar el nuevo espíritu científico promocionando la física experimental y sobre todo intentando coger y además importa instrumentos matemáticos para que se puedan observar y estudiar. Más adelante, en 1767, cuando son expulsados los jesuitas, esta conferencia es la que va a constituirse como la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que se ha mantenido hasta la actualidad. Aquí tenéis la fachada en las Ramblas de Barcelona de la actual Academia de Ciencias y Artes. Por otra parte, en 1765, antes de la expulsión, Sardá abandona Barcelona, abandona el colegio y se va al Colegio Imperial de Madrid, sustituyendo a Rieger y como primer profesor de matemáticas, como cosmógrafo mayor de Indias y seguramente también como preceptor de los príncipes. Y mantiene durante 2 años, hasta 1767, estos mismos cargos, hasta que los jesuitas son expulsados. En 1767 se exilia en Italia, en Forlì, donde muere en 1791, o sea, bastantes años más tarde. Ahora sí, ha cambiado, se ha pasado de la Compañía de Jesús a los dominicos, o sea, que muere en un convento de los dominicos. Yo he estudiado e intentado analizar y no se conoce que durante estos años de exilio, que son muy largos, hubiera escrito otro texto más de los que ya escribió en España. Y escribió Tomás. Bueno, Tomás Adán no publicó mucho, publicó 3 libros. Publicó uno en 1758 sobre aritmética y álgebra, otro sobre geometría en 1760 y un tercero sobre artillería en 1764. Aquí tenéis la portada del primero. En el primero, además, queda claro por qué considera importante, porque le cuesta lo suyo, o sea, es una carta dirigida al ayuntamiento, donde manifiesta la necesidad de que existan manuales, que existan libros, y lo explica por qué. Porque facilita el aprendizaje de los alumnos, porque además sirve para evitar errores cuando los alumnos deben tomar apuntes, pero también para ahorrar el tiempo que se pierde dictando las lecciones, que es lo que en aquel momento se usaba. Pero además de publicar estos 3 libros, tiene preparados muchos otros tratados que no llegó a publicar. Aquí tenéis la colección y es posible que incluso se descubra algún día que algún tratado más tenga, pero en principio estos son los que más reconocidos están como manuscritos, o sea, son escritos preparados para publicarse, pero no se publicaron. Tratado de fluxiones, tratado de astronomía, de la aplicación de la álgebra a la geometría, tratado de mecánica, etcétera, etcétera. Estos 4 primeros son los que, digamos, son más importantes. Lo que también quiero resaltar aquí es la clara voluntad de Sardá de escribir un manual completo de matemáticas, o sea que esta era su idea. Y esto lo deja claro también en el prólogo de este primer libro sobre álgebra y aritmética. Leo literalmente, dice, concluido aquí, bueno, aquí tenéis tal como está publicado, o sea, a la derecha y a la izquierda lo que he hecho yo al transcribirlo. Concluido el segundo tomo de las ecuaciones, el más esencial del álgebra que actualmente se está imprimiendo, es decir, está hablando del libro de álgebra que ya publicó, comenzará la impresión de los otros 3 que tengo ya dispuestos para ello. Es a saber,
la geometría y trigonometría, que es el que realmente publicó, y luego a continuación viene la aplicación del álgebra a la geometría, que ya no llegó a publicar, y otro, el método directo inverso de las fluxiones, que otros llaman cálculo diferencial integral, que tampoco llegó a publicar. Y además continúa, y proseguiré en las otras partes superiores. O sea, está claro que el objetivo de Sardá era el de escribir un manual completo de matemáticas. ¿Cuáles son de estos manuscritos los que se han analizado? Pues el primero, el Tratado de Astronomía, que lo analizó, lo estudió y además publicó la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, publicó una transcripción de ello. Xavier Gassot es el que se dedicó a estudiar y analizar este tratado. Es un tratado que se inspira en otro libro de un matemático inglés, Benjamin Martin. El siguiente tratado de mecánica, también estudiado por Gassiot, pero que no llegó a publicar nada sobre él. El siguiente y los dos siguientes, vaya, son los que he estudiado yo, básicamente. Tratado de fluxiones, que toma como guía a Thomas Simpson y que me sirvió, digamos, fue el tema central de mi tesis doctoral. Y el último tratado que he estado estudiando después de la tesis doctoral, también de Sardá, de la aplicación del álgebra a la geometría, que recoge textos de varios autores, de Simpson, de Wolf, de Müller, de McLaurin. Sí, cómo estudiar Sardá. Cuatro elementos que han sido más, pero para simplificar, que me han guiado un poco a la hora de analizar la obra de Sardá. La primera cosa que tuve que romper es con la imagen de Sardá como el simple traductor de autores extranjeros, o sea, que es la idea que un poco se tenía hace unos años. Y partir de la línea historiográfica centrada en el concepto de apropiación del conocimiento científico como un elemento que es fundamental en el proceso de producción de este conocimiento. Ligado a este aspecto, es evidente reivindicar la práctica escolar y pedagógica como un factor que tiene una influencia activa en la configuración de una disciplina y especialmente en las matemáticas. Luego ya el otro elemento evidentemente que he tenido en cuenta es analizar, ver qué es lo que aporta concretamente Sardá como matemático y enseñante en relación a las nuevas matemáticas, o sea, en relación al cálculo diferencial que aparecía en aquel momento, en aquel siglo, y también a todo el proceso de algebrización que se producía en aquel momento. Por esto, aquí mis tratados, digamos, preferidos, o sea, los que he analizado a fondo, ha sido el Tratado de Fluxiones sobre cálculo diferencial y el de la aplicación del álgebra a la geometría. Y finalmente, evidentemente, he tenido muy en cuenta que Sardá no se puede estudiar en abstracto, sino que hay que verlo dentro del contexto histórico en el que se mueve. Bueno, vamos ya a entrar al Tratado de Fluxiones concretamente. Los manuscritos de Sardá que están relacionados con el cálculo de fluxiones se localizaron ya hace años, en 1973, en la Real Academia de la Historia de Madrid. Salto un poco todas las casualidades y cómo se llegó a descubrir que estaban allí, porque durante mucho tiempo se intentaron buscar y no se encontraron. Hay 238 folios y aquí tenéis, no sé si lo veis muy bien porque yo no lo veo, me lo sé de memoria, pero aquí tenéis a la derecha reproducido un párrafo, bueno, un párrafo el de arriba es, ya veis, con muchas tachaduras y tal, y el otro mucho más ordenado, mucho más limpio. Y eso se debe a que en realidad entre estos 238 folios hay dos textos que además costó, o sea, separarlos porque estaban los manuscritos totalmente desorganizados, o sea, totalmente, bueno, desordenados. Y en realidad se trata de los textos que ya un exalumno de Sardá, Lorenzo Herbas y Panduro, por tanto contemporáneo de él, ya habla de estos dos textos. Uno lo llama así cálculo diferencial integral, es un texto largo, en 2 volúmenes, con 24 capítulos y un apéndice después de la primera parte. Y otro mucho más corto, y aquí también cito literalmente el título que le da Herbas Panduro, dice Tratado de las fluxiones o compendio del cálculo diferencial integral
para uso de las escuelas o fluxiones para la clase, que es un texto de 14 capítulos y mucho más corto. Y estos dos reproducciones que están aquí responden a esto, a la primera, lo que he llamado la primera versión del tratado, mucho más largo, y a la segunda versión. Bueno, no vamos a ver con todo detalle luego, si acaso con el más corto de tratado insistiré más, pero aquí tenéis los primeros 16 capítulos de la primera parte y con el apéndice. Saltemos porque prefiero insistir más. Aquí tenéis, continúo con el primero, el tratado largo, que llega hasta los 24 capítulos. Y bueno, una de las conclusiones, de hecho, uno de los temas centrales de mi tesis doctoral fue ver cómo el Tratado de Sardá, qué tiene de común, de similitud, o sea, de similar con el libro que toma como guía de Simpson, de Doctrine and Application of Fluxion. Pues la tesis se centró en esto, en comparar el texto de Sardá con el de Simpson, ver qué es lo que tiene de parecido o prácticamente igual y qué es lo que hay distinto, que hay mucho. Y aquí creo mucho más interesante, porque es realmente ahí se ve más la originalidad de Sardá, es esta segunda versión que la titula como Tratado de las... Bueno, lo titula el Herbas Panduro, Tratado de las Fluxiones o Compendio del Cálculo Diferencial Integral para el uso de las escuelas, que constaría de 14 capítulos. No sé si os habéis fijado que en la diapositiva anterior la numeración estaba entre corchetes porque no están numerados los capítulos. En cambio, en esta versión sí que los numera Sardá, excepto el último no lo deja de numerar. Entonces, estos capítulos, bueno, tienen los primeros capítulos son la introducción, definición de la fluxión, o sea, de la derivada. Luego vienen unos capítulos de aplicación de las fluxiones para problemas geométricos, problemas de máximo y mínimo, problemas de tirar tangentes, puntos de inflexión. Luego vienen unos capítulos de introducción de lo que él llama método inverso de las fluxiones, o sea, el cálculo integral, y después, finalmente, las aplicaciones de este cálculo integral, pues a cuadratura de las curvas, rectificación de las curvas, volumen de los cuerpos, superficie de los cuerpos. Por tanto, una de las conclusiones que hacía en mi tesis doctoral es este tratado pequeño, que es un compendio del mayor, está redactado especialmente para el uso de las clases. Aquí, por ejemplo, en los márgenes de muchos manuscritos aparecen esta anotación: cuaderno primero de fluxiones para la clase. Está claro que lo utilizó, o sea que mi conclusión, bueno, atrevida, pero yo creo bastante segura, es que constituye este tratado el programa de un curso que posiblemente impartió Sardá primero en Barcelona, en el Colegio de Cordellas, y después probablemente en Madrid. Esto es María Rosa ya se refería, sería la portada de lo que la Real Academia de Ciencias y Artes publicó sobre esta transcripción que hice del tratado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que... Evidentemente no puedo explicar aquí todo lo que trata este tratado, pero sí como mínimo cuál es el núcleo central del Tratado de Fluxiones de Sardá. Evidentemente adopta la concepción geométrico-cinemática de Newton, o sea, y además concretamente el concepto de fluxión de Simpson, que no es exactamente el mismo que Newton. Entonces, aquí cito literalmente la definición de fluxión que da Sardá, ¿no? Dice: para comprender perfectamente el método de las fluxiones, téngase presente que toda magnitud geométrica se reduce a línea, superficie o plano y sólido. La línea se concibe formada por el movimiento continuo de un punto, o sea, un punto describe una línea, la superficie por el movimiento continuo de una línea, y el sólido cuerpo por el movimiento continuo de la superficie o plano. O sea cada elemento geométrico genera el elemento geométrico siguiente, para entendernos. Y entonces ahora viene la definición de fluxión. Dice: y aquella parte de línea, superficie o sólido
que describiría, condicional es muy importante, el punto, línea o figura generatriz en un tiempo dado, si perseverase constante e invariable en la velocidad que en algún punto o posición determinada tiene, es lo que llamamos fluxión en aquel punto de la tal cantidad que así se forma, llamada por esto fluente. Es decir, que la fluxión para Cerdá es un incremento teórico, es un incremento si la velocidad de cambio, la velocidad de crecimiento o de decrecimiento se mantuviese constante. Entonces, aquí él quiere distanciarse del infinitésimo leibniziano. Dice, no es lo mismo la fluxión que un infinitésimo, y lo explica porque dice, pero en las cantidades que se forman por el movimiento variable, no es el mismo el espacio que se describiera que el que actualmente se describe, por aumentarse o disminuirse en el entretanto la velocidad. Es decir, que un incremento real, un infinitésimo, es un incremento infinitesimamente pequeño. En cambio, la fluxión no. La fluxión no es esto, no es un incremento real, es un incremento si la velocidad de crecimiento o decrecimiento se mantuviese constante. Y continúa. Y así, en estos casos, no es lo mismo la fluxión que la infinitésima. Y entonces explica, siguen por lo común el método de los infinitésimos, los alemanes, los italianos, los franceses, pero mirados los movimientos por una y otra parte, me parece más del caso seguir el método de las fluxiones que siguen comúnmente los ingleses con su autor Newton. O sea que aquí toma distancia respecto al cálculo infinitesimal. Aquí es donde no podemos ver, bueno, había una pequeña, digamos, movimiento para ver cómo se entiende desde un punto de vista newtoniano la generación de una superficie curvilínea de cualquier elemento geométrico. El caso es que la fluxión, para poner un ejemplo, para entender un poco de qué va la fluxión de una superficie curvilínea que está generada por el movimiento continuo de una recta, de la recta CD, que se desplaza paralelamente a sí misma, esto aquí no se ve, pero bueno, nos lo podemos imaginar. ¿Cuál sería la fluxión? Según el incremento real sería el rectángulo curvilíneo, que aquí no lo puedo señalar. En cambio, para Sardá, como para Simpson, la fluxión no es el rectángulo curvilíneo, sino el rectángulo rectilíneo, o sea, el que está marcado en rojo, y que esto sería la fluxión de la superficie curvilínea. Fijaros que si llamamos X a la variable, y aquí él no habla de diferencial de X, aunque luego ahora hablaremos, utiliza la notación de diferencial. Esto de X sería la fluxión para él, y la Y, la ordenada. Entonces, la fluxión de la superficie curvilínea sería evidentemente el producto de Y por dx, o sea, esta es la fluxión de un área curvilínea. Esto, también aquí había todo un movimiento para enseñaros poco cómo deduce la fluxión de un producto. La fluxión estas son las primeras demostraciones de hecho que hace Sardá en ese tratado. Primero la fluxión de la superficie curvilínea y luego la fluxión del producto, porque se basa en la fluxión de la superficie curvilínea para deducir de una manera, creo, muy elegante la fluxión del producto. Aquí el producto sería X y Z y por tanto el producto sería un rectángulo. Otra vez es una figura que se genera a partir de dos rectas, en este caso, que se mueven, una, digamos, verticalmente paralelamente a sí misma y la otra horizontalmente. Entonces, lo que hace para calcular la fluxión de esta área, o sea, del rectángulo, es dividir la área en dos partes. Una que queda por debajo de la curva y otra que queda por encima de la curva. Claro, como ha calculado la fluxión de la superficie curvilínea, que es este rectángulo de aquí, y por otro lado la fluxión de la otra superficie curvilínea sería el otro rectángulo superior, la fluxión total, la fluxión del rectángulo o del producto, como se quiere decir, sería esta expresión que aquí, que nos nota, es una notación completamente actual, ¿no? La diferencial, diríamos,
de x por z es la x por diferencial de z más z por diferencial de... Pero él no habla de diferencial, él habla de fluxión. Dice, bueno, y aquí se ha cortado un poco, pero bueno, lo que he querido señalar y esto también es de las cosas más interesantes de Sardá, aunque Sardá toma sus distancias respecto al cálculo infinitesimal, luego, durante muchas demostraciones, no tiene ningún inconveniente de incorporar elementos leibnizianos. Esta es una de las características de Sardá. Aquí he cogido un trozo un párrafo de cuando trata de la rectificación de curvas y dice lo siguiente, lo leo. Ya se deja ver que este método se funda, o sea, el método de las fluxiones, se funda en que la línea curva se forma de infinitas rectas pequeñísimas que son los espacios que describiría el punto que la forma. Bueno, esto no tiene nada que ver con la definición de fluxión que ha dado antes, porque aquí esto se parece mucho más a los infinitésimos de Leibniz, ¿no? Pero él no tiene inconveniente de utilizarlo. Esto es las fluxiones. Consiguiente, integrando, incluso la palabra integración es una palabra que no utiliza al principio, habla del método indirecto, inverso de las fluxiones. Por consiguiente, integrando, sumando todas las fluxiones, tendremos el valor de la tal línea como se verán los problemas siguientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que mezcla, o sea, Sardá toma digamos, la orientación de Newton de fluxiones, pero luego en su desarrollo utiliza elementos leibnizianos. Una de las cosas más características de Sardá, que creo que lo hace más original, es que aquí tenemos reproducido un dibujo a la izquierda, el dibujo del texto de Simpson, donde está demostrando qué es la fluxión de una recta, de un segmento, o sea, la primera fluxión de todo. Y a la derecha, lo mismo, pero de Sardá, que también está haciendo lo mismo que Simpson, demostrando cómo se define la fluxión de una recta. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia desde el principio? Pues la notación. Simpson utiliza el punto típico sobre la variable y en cambio Sardá utiliza desde el principio para hablar de fluxiones de la D delante de la variable. Aquí dice, los ingleses lo expresan de otra suerte. Esto es, por la misma letra con un punto arriba. Pero semejante modo de expresar tiene el inconveniente de que está expuesto a errores de impresión. Él lo atribuye a errores de impresión. Yo no creo que sea solamente por esto, porque escoge la notación leibniziana. El caso es que lo hace así. Bien, esto era simplemente una diapositiva para mostraros, la paso, es un párrafo donde está hablando de las segundas fluxiones, o sea, las derivadas de segundo orden, donde se muestra cómo está escribiendo para los alumnos, o sea, está diciendo, pregunto ahora, o sea, está interpelando a los alumnos. Es un ejemplo de que en Sardá lo que prima sobre todo es la orientación pedagógica. Bueno, entonces vamos al siguiente tratado, de la aplicación del álgebra a la geometría. Este tratado lo he empezado a estudiar ya hace años que lo estudio, pero fue después de la tesis doctoral, porque pensé que eran también muy interesantes. Hay que situarlo dentro del proceso de algebrización de las matemáticas en España del siglo XVIII. Interesante de este texto, pues que combina distintas fuentes, o sea que no solamente es un autor del que se guía. También se ha conservado en la Real Academia de Historia y lo que es curioso es que al principio de todo, aquí ya no lo podéis leer, pero bueno, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, que resume la manera que él cree que tiene que imprimirse este texto. Es un tratado que de hecho son 4 tratados, porque él mismo lo divide en 4 partes. Son 17 capítulos, tampoco están numerados, pero en este caso se han conservado muy bien, o sea, ordenados, o sea que ha sido relativamente fácil seguir el orden de Sardá. Una primera parte la titula así, la aplicación del álgebra, la geometría y la trigonometría, que es una serie de ejercicios que están sacados de 2 libros de Simpson. Después, la siguiente parte, que es la más extensa, son
las secciones cónicas, titulada por él mismo, y en realidad está subdividida en dos, porque son dos fuentes de las que se nutre Sardá. Una lo saca de los Elementa Mathesius Universae de Wolf, y la otra parte del matemático inglés John Muller. Una tercera parte que se titula El método de encontrar las áreas de las curvas por las equidistantes, que es un método para calcular áreas por aproximación, que también lo saca de un capítulo de un libro de Simpson. Y la cuarta parte de la aplicación del álgebra a las curvas en general, que lo saca, aquí no se lee mucho, pero bueno, de McLaurin, de un texto de McLaurin, Treatise of Algebra. ¿Cuál es el objetivo del tratado? Bueno, aquí es un párrafo que también lo reproduzco porque es interesante por como mínimo, dos cosas. Dice, en los primeros tomos de esta obra hemos tratado del álgebra explicando sus reglas sin valernos en cosa alguna de los principios de geometría. Está refiriéndose al primer libro que publicó de álgebra. Después hemos tratado de la geometría explicando las propiedades de las líneas y figuras sin apenas valernos del álgebra. Aquí se refiere al segundo libro que publicó sobre geometría. Y ahora viene, dice, pero la misma correlación que tienen entre sí la álgebra y la geometría, aplicando los principios de la una para descubrir las propiedades de los objetos de la otra, han puesto lo, etc. O sea que ahora toca hacer esto, aplicar la álgebra a la geometría. Esto es una de las cosas interesantes, el objetivo que se marca en este tratado. Y otra cosa que más adelante me he fijado, que vale la pena tenerlo en cuenta, es las primeras palabras de este párrafo. En los primeros tomos de esta obra, está hablando de la obra, o sea, está refiriéndose otra vez a una obra completa, o sea que no llegó a publicarse, pero su objetivo era publicar todo un manual completo de matemáticas. Claro, ¿por qué tratado de las cónicas de repente? Bueno, primero porque es la parte más extensa. De hecho, de 145 folios que ocupa este tratado de álgebra aplicada a la geometría, 100 folios son de cónicas, o sea que es la parte principal. Incluso algunos autores contemporáneos de Sardá citan el tratado de cónicas como si fuera otro distinto. En realidad no, hay que verlo como incluido de este más general. Pero bueno, es la parte más importante. Y además, porque cuando empieza es interesante también, porque cada vez que hay una explicación del propio autor, creo que para el historiador es muy interesante porque es cuando descubres las intenciones, los objetivos de este autor. Y aquí otra vez intercala una página de explicación de cómo hay que leer y cómo hay que tratar este tratado de las cónicas. Dice, no lo leo literalmente, pero lo resumo. Por un lado, hay que diferenciar entre las partes o los capítulos que son interesantes para imprimir, y luego los capítulos que son interesantes para utilizar en las clases. O sea que hay dos cosas interesantes aquí. Resaltar la voluntad de imprimir un tratado sobre cónicas y de que hay capítulos ya que los está utilizando en las clases. Bueno, entonces, ¿cuáles son los capítulos pensados para dar en clase? Son los que seguía, o sea, toma como referencia algunos capítulos de los Elementa Mathesius Universae de Wolf. Concretamente son 6 capítulos, tampoco las he numerado, esto ya os lo he dicho, pero bueno, están ordenados, o sea, no hay problema. Un primer capítulo sin título, que es de introducción. Luego vienen 3 capítulos, uno sobre la parábola, otro sobre la elipse y otro sobre la hipérbola. Un siguiente capítulo sobre secciones cónicas superiores y finalmente sobre curvas antiguas. Los capítulos pensados para ser imprimidos, o sea que para Sardá creo que para él debe ser como más importante, aunque lo de las clases también es importante. Aquí sigue ya no Wolf, sino sigue a Müller. Coge el primer capítulo igual de introducción, el capítulo 5, pero el 14, 15 y 16 son capítulos que están sacados, digamos, del libro de Müller. Aquí tenéis la portada, que es un libro que además está dividido en 2 partes.
Una sobre secciones cónicas y otro sobre erupciones influentes. Aparte del tratado este de cónicas metido dentro del amplio tratado de aplicación del álgebra a la geometría, he encontrado entre los legajos de Sardá, porque además se reconoce enseguida la letra de Sardá cuál es, unos serie de manuscritos que habla también de cónicas, pero no los incluye dentro del tratado. Y que además no he visto que ni correspondan a nada de Wolf ni de Müller de momento. No he visto que puede ser que correspondan a otro autor. Estos textos sobre cónicas de Sardá introducen la cónica de la forma más tradicional de Apolonio, o sea, un cono cortado por un plano con distinta inclinación genera las distintas cónicas, ¿no? Aquí, una de las conclusiones que luego se va repitiendo, modificándose de alguna manera, es la siguiente. He cogido como ejemplo la de elipse, pero puede después generalizarse para las otras cónicas. La conclusión que llega es el enunciado en lenguaje retórico es esta. En la elipse los rectángulos de las abscisas son proporcionales a los cuadrados de las ordenadas. ¿Esto qué significa? Significa si vamos directamente a la fórmula que él también escribe, o sea, que no, nada, que no haga él, aquí está totalmente literal. Esta fórmula de TA por AB, etcétera, etcétera. Esto, si os fijáis en la elipse plana, significa lo siguiente, que si sobre el eje mayor de la elipse cogemos un punto cualquiera, A minúscula, por ejemplo, y multiplicamos la distancia TA minúscula por AB minúscula, este producto, lo que llama aquí rectángulos, los rectángulos de abscisas es este producto, es siempre proporcional a la ordenada, al cuadrado de la ordenada, o sea, lo que aquí pone AB al cuadrado. Se mantiene esta proporcionalidad. Esto lo demuestra a partir de semejanzas entre segmentos y triángulos, en donde considera no solamente la elipse, sino un círculo, etc. O sea, no me salto. Igual que para la elipse llega a la ecuación, aquí incorpora ya las ordenadas y las abscisas, sustituyendo estos segmentos, y llega a la ecuación de la elipse. Igualmente lo hace de una manera parecida para la hipérbola, llega a la ecuación de la hipérbola, e igualmente lo hace para la parábola. Bien, esto sería unos escritos probablemente anteriores a lo que luego escribió en este tratado más general de la aplicación de la geometría. Aquí lo que me quiero referir es muy rápidamente, es cómo introduce Sardá las distintas cónicas, la elipse en este caso concreto, a partir de lo que ve en Wolf. La elipse aquí ya no, la definición ya no es a partir del cono. Luego más adelante sí que se refiere al cono, pero la definición de elipse es de una curva plana que cumple una serie de propiedades. Y la propiedad un poco es la misma que acabo de enunciaros, es decir, de la proporcionalidad entre el producto de AP y PB, o sea, vuelve a ser un punto sobre el eje mayor, y este producto es proporcional al PM al cuadrado, o sea, a la ordenada o la semiordenada en este caso, lo dice. Entonces, la ecuación que aquí escribe es distinta porque la proporción ya digamos, la concreta un poco más. Dice que la razón que hay entre este producto y el cuadrado de la ordenada es la misma razón que hay entre un parámetro B, que luego más adelante explica y deduce qué significado geométrico puede tener, y el eje mayor. O sea, ahí la fórmula, no sé si la veis tan pequeñita, es la que, digamos, o sea, que define la elipse a partir de una ecuación. Y luego más adelante deduce lo mismo que ya hemos visto anteriormente. La elipse, los cuadrados de las semiordenadas son entre sí como los rectángulos de los respectivos segmentos del eje. O sea, aparece la misma proporción, pero sin recurrir al cono, o sea, ya solamente como una curva plana. Y Müller ya da un paso más, o sea, la visión que da
Fijaros que además esto está en un mismo tratado, o sea que es curioso cómo va introduciendo las cónicas dos veces, o sea, una siguiendo la versión de Wolf y otra siguiendo la versión de Müller. Y por esto dice que unas pueden servir para las clases y otras sirven para ser impresas. Aquí, siguiendo a Müller, vuelve a aparecer la misma proporción, la que tenemos aquí, AP, o sea, un punto sobre el semieje, por PA minúscula, es a PM al cuadrado, o sea, la ordenada al cuadrado, como, otra vez, es una razón entre el eje, A minúscula, es a 2P. Aquí en lugar de B, el parámetro aparece de esta misma 2P. Pero lo original de Müller y de Sardá en este caso es que esta curva sirve como definición no de una elipse, sino de una sección cónica cualquiera. O sea que la definición, una curva que cumpla con esta propiedad será lo que llamaremos sección cónica. Y además sin referirse ya para nada al cono. O sea, ni ahora ni más adelante. Claro, aquí no se ve porque lo hacía aparecer. Según el punto P corte dentro del eje, en este caso P, el que queda al dibujo, porque supongo que tampoco veis la flecha que yo voy señalando, evidentemente, pues el P está entre A y A minúscula, entonces si la curva cumple con aquella propiedad, nos definirá una hipérbola. Si en cambio en el dibujito que queda por debajo, muy pequeño, que casi no se ve, el punto P que corta al eje está fuera del eje, lo que se forma es la hipérbola. Y finalmente, el tercer dibujo abajo y a la derecha, si el eje A mayúscula, A minúscula es infinito, o sea, se alarga al infinito, entonces nos genera una parábola. O sea, lo original de Sardá en este caso, siguiendo a Müller, es que en una sola propiedad está definiendo las tres cónicas. Y igual que antes, con Wolf, sustituye los distintos segmentos por las ordenadas y abscisas. Y otra originalidad aquí, que con una sola ecuación define por lo menos la elipse y la hipérbola, utilizando el doble signo. O sea que, y según si el origen lo toma en el vértice A o lo toma en el vértice C. Igualmente hace una deducción parecida para la ecuación de la parábola. O sea, un poco la conclusión. Los autores, en este caso, dan una definición de cónica a partir de una propiedad geométrica general y sin mencionar la curva como sección del cono. Creo que es el último paso dado por Sardá, en donde deduce una única ecuación para todas las cónicas a partir de una misma proporción. Y aquí es el lenguaje algebraico que es el que justamente sirve para unificar los diferentes desarrollos para cada cónica en particular. Es en este último enfoque donde podemos apreciar un mayor nivel de abstracción, está claro. No sé si me he pasado, ya no tengo ni idea del tiempo, no lo he controlado. Y el último, hacer un apunte muy breve de cuáles son los elementos o algunos de los elementos que he tenido en cuenta al investigar a Sardá, ¿no? La primera cosa es que Sardá entre en acción como enseñante en el Colegio de Cordelias en un momento en que la enseñanza se abre a nuevas capas sociales por los intereses, de hecho, económicos que tiene la misma corona, o sea que a toda calidad de personas. Es un momento en donde las matemáticas han dejado de estar en un sitio aislado de la sociedad, casi como la filosofía, sino que las matemáticas se han convertido en algo útil. ¿Por qué? Porque sirven para el impulso de obras públicas, para la creación e introducción de maquinaria, para la canalización de agua, etcétera, etcétera. Esa idea de la utilidad de las matemáticas para el desarrollo económico. Y Sardá ocupa un elemento activo en esta visión de las matemáticas. Y uno de los ejemplos es la constitución de la Conferencia Físico-Matemática Experimental. Evidentemente, para mí no se entiende Sardá si no se ve
básicamente al docente, el que está interesado en, digamos, conectar al máximo con sus alumnos. De ahí que venga esta especie de mezcla de distintas versiones, de distintas visiones, tanto para el cálculo diferencial como para el caso de la álgebra aplicada a la geometría. Un nuevo público para las nuevas matemáticas. Sí, aquí he reproducido un texto que me parece muy ilustrado, o sea, clarificador, de un autor, Montaner y Martorell, de 1990, donde dice lo siguiente: el padre Zardá, que con su cátedra de matemáticas y sus enseñanzas homologó para los civiles las clases de matemáticas que los militares recibían en su Academia Militar de Barcelona, fue quien introdujo muchos maestros de casas de mediados y segunda mitad del siglo XVIII en el mundo de las matemáticas y la mecánica. Y además hay pruebas de algunos artesanos, de algunos escritos concretamente que hablan de Sardá. Efectivamente, aquí cito lo del proyecto del curso completo como siguiendo el criterio de utilidad social, que para él yo creo que es básico. Y el último es que creo que tanto en su práctica docente como en sus intervenciones en la Corte de Madrid, que también hay mucho que decir sobre ello, y a partir de los cargos que desempeñó, uno de los objetivos que tenía Sardá es consolidar la comunidad científica, que reclamaba su autoridad. O sea que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Y además también hay que tener en cuenta, y esto lo desarrollé también en mi tesis doctoral, los distintos actores sociales y cómo se mueve él, no siempre fácilmente, entre la corona española, la Compañía de Jesús, la capa social de los artesanos y la comunidad científica. Y bueno, y aquí terminó. Y ya está. ¿Cómo se hace para aplaudir? No puedo. Espera, no oigo casi nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Está en reaccionar. Muchas gracias. Ahora. Es que no En oía nada. reacciona esto. Aplausos. Aplausos, sí. Es que, a ver, lo he hecho en unas condiciones bastante complicadas, porque yo he visto unas pantallas casi nada. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero bueno, Se leía, se leía. Se veía bien. se leía. Sí. Sí, Vale. se leía bien. Bueno, pasamos al turno de preguntas si queréis. Vale, sí. El libro este de cónicas que has estado explicando Sí, ahora sí. ¿es publicado? No se Es publica. manuscrito, ¿no? Todo es manuscrito. Solamente Y publica entonces la clasificación y el orden y tal, ¿es claro? Quiero decir, el no orden de hay los dudas capítulos. de que si empezaba la clase así o allí o ¿cómo están los manuscritos? ¿Cómo estaban? Bueno, ¿Clasificados ya? los manuscritos están de hecho muy ordenados. Además, lo he encontrado por duplicado, o sea que están en distintos legajos y siempre están con el mismo orden. Bueno, en algún legajo parece como es otra letra, lo típico que es otro copista que se dedicó digamos, a transcribir, pero es igual y el orden es el mismo. Ahora, lo que sí que es curioso es que está en el orden, o sea, él tiene que explicar en un manuscrito, antes de empezar la parte de cónicas, los capítulos que él considera que hay que utilizar para las clases y los que considera que hay que utilizar para ser imprimidos. Pero no están, o sea, están mezclados, o sea, tú tienes que hacer, no he entrado en detalle, pero él te dice, del folio 93 al folio ciento y pico, esto sirve para la clase, y de tal folio a tal otro sirve para ser imprimido. ¿Entiendes? O sea que, además, claro, otra de las cosas que permite ver que sí que están bien ordenados tal como él lo escribió es que habla del número de folio. O sea que no lo han cambiado, no han cambiado el orden, se han mantenido. ¿Y sabes si alguien ha estudiado esto? Es decir, No. lo de, por ejemplo, en la docencia, que quiero decir, si se enseñaba exactamente así, si hubo después alguno de los alumnos
que publicar alguna cosa A sobre... ver, yo no creo que haya nadie. Yo intenté seguir la pista de Herbás Panduro, que es el Sí, alumno, digamos, más fiel sí, a Sardá, sí, que además lo siguió, fue a verlo a Forlì, Herbás Panduro luego. sí. Am, y no he encontrado demasiadas cosas, aparte de pequeñas referencias de cuando se muere Sardá, pero poca cosa, sí, poca cosa he encontrado. Sí. Bueno, de momento espero a ver si... Yo una pregunta muy rápida. ¿Y se sabe algo de si mantuvo correspondencia con algún matemático? Sí, con Bueno, Simpson, ujú, con Simpson, pero no tengo las respuestas de Simpson. O sea, tengo ujú, el borrador y lo tenemos porque es un borrador. O sea, entre los manuscritos conservados en la Real Academia de Historia de Madrid hay un borrador de la carta que Sardá dirige a Simpson, donde le agradece, bueno, le agradece que sea su guía y tal, ujú. donde explica además su intención de escribir otras cosas y también de seguir a otros autores. Sí, sí. Esta es la única carta que tenemos, vaya, porque no creo que haya más de Sardá a Simpson. En cambio, cita en algunos. Yo al principio pensaba que no conocía, aparte de los que, mm, aparte de Simpson, Benjamin Martin, pero veo que sí. Primero, se ha conservado una lista de libros de Sardá, donde aparecen muchos autores, pero luego en algunos manuscritos aparecen referencias a Euler, aparte Mm. de MacLaurin, claro, y referencias a Euler, o sea que también conocía a Euler, que al principio yo pensaba que no, pero sí. Seguramente que Sardá fue, digamos, progresando, o sea, inicialmente él, bueno, como siempre, no es matemático propiamente, bueno, en aquella época nadie era propiamente matemática, ¿no? Ujú. Y perdona, ahora que dices eso, no, a lo mejor lo comentaste, pero se me pasó a mí. Porque claro, también el sistema de doctorado en la época pues era distinto, ¿no? Pero él realizó cursos, o sea, digamos, se doctoró en aquella época, claro, en España correspondería No, doctorarse, según lo no lo XVIII tengo muy no, claro, no claro. había doctorado, no había. Su aprendizaje lo hizo, bueno, primero en las enseñanzas, sobre todo en Cervera, donde da las clases en la Universidad de Cervera, empezó no me consta qué tipo de autores con los que tiene contacto en Cervera, pero seguramente empezó ya a interesarse por las matemáticas, por lo cual la Compañía de Jesús, por este motivo, decide mandarlo, pero fíjate que lo decide mandar fuera de España. O sea, De lo Marsella, sí. decide mandar a Marsella. Y Mm, allí sí que entra en contacto. Esprit Pezenas, es el director del Observatorio Sí, Astronómico, es claro. uno que traduce McLaurin, eh, Mm, no sé cómo le llama, sobre cálculo de fluxiones, McLaurin, y mm. Esprit lo traduce al francés. Ujú. O sea que la obra de McLaurin se conoce aquí a partir de Esprit. O sea que es en estos 3 años que está en Marsella donde Sardá seguro que se pone en contacto con todos estos autores, con Newton probablemente, y con Simpson, claro, también, sí. Sí, ujú. Gracias. Era también jesuita este sí, 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 astrónomo sí. de... Sí, ¿no? Sí, 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 también era jesuita. Felipe Senas también era jesuita, sí, sí. Claro, ahí está. Bueno, es muy interesante que otros historiadores lo han analizado, es el papel de la Compañía de Jesús enviando diferentes Claro. hombres a Europa a entrar en contacto y a conocer los últimos conocimientos en matemáticas y en física, ¿no? Es un papel interesante, muy interesante, sí. En astronomía, por ejemplo, que Gassiot lo estudió, no se moja, pero, o sea, no puede, digamos, romper oficialmente
con la teoría, o sea, Geocéntrica, ¿no? geocéntrica, pero de alguna manera se intuye que él no está de acuerdo. Sí, sí. Bueno, sí, en este aspecto es interesante, sí, sí. Sí, sí. Y respecto a Wolf, Wolf lo tenía él en sus libros, Sí. en su Wolf biblioteca. también me sorprendió a mí, porque cuando yo hice la tesis, creía, porque al mismo tiempo que Cerdà escribe este tratado de fluxiones, Wellingen, que es más o menos contemporáneo de Cerdà, un poco anterior, Wellingen seguía de Wolf y también no lo publica, pero también se han conservado unos manuscritos, que también los he analizado, sobre cálculo diferencial siguiendo a Wolf. Y pensé, bueno, mira, Cerdà coge a Simpson y no se olvida de Wolf, no lo tiene en cuenta para nada, y Wellingen toma a Wolf. Pero no, con el tratado este de la aplicación de la geometría he visto que Cerdà también conocía a Wolf, porque y recoge muchas cosas de Wolf, muchísimas cosas de Wolf, sí, sí. Y lo que también muy sorprendente de este Müller, que es casi un desconocido del todo, porque además a María Rosa le había comentado Müller, se conoce en la Academia Militar de Barcelona, se conoce a Müller, porque Müller era profesor de una academia militar inglesa, que no me acuerdo de dónde es, y escribió cosas sobre artillería y tal. Y en la Academia Militar de Barcelona conocen el texto de Müller. O sea, Müller es conocido en la Academia de Barcelona. Y Sardá, pues lo coge como guía de esto, de las cónicas. Lo que me queda pendiente, bueno, quedan tantas cosas pendientes, es Müller, si se inspira en en otro matemático, como siempre pensé, o no, o es cosecha propia. Müller es un personaje también muy interesante porque es de origen alemán y se traslada, ahora yo lo digo de memoria, en 1700, yo creo, 1737 o así, y el primer año que llega a Londres, o sea, se traslada a Londres, y el primer año que llega ya publica este libro sobre cónicas. Curioso. Sobre cónicas y fluxiones. Sí, sí. Y otra cosa, ¿había mucho contacto o ninguno con las academias militares, con la de Barcelona, con la de San Fernando? Bueno, ahí es otra de las cosas que esto me queda pendiente también, y aquí este prólogo que os he citado, parece uno de los prólogos que os he citado, resulta que, pero está pendiente, resulta que se ha descubierto unos manuscritos en la Academia de Barcelona, escritos por alumnos, que reproducen, pero tengo que comprobarlo, pero pueden reproducir mucho este prólogo, introducción del tratado de álgebra aplicada a la geometría. La cual cosa querría decir que evidentemente había un contacto entre Sardá y la Academia de Barcelona, pero está por investigar. Y esto es muy interesante. Es muy interesante. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Pues bueno, si Bueno, no tenéis. ¿Sí? si Sí, no es José. así, pues nada, Bueno, agradecerte a ti, sí, Joaquín. A vosotros, a vosotros. Muchas aplausos. gracias. Venga, Muchas gracias. vale. Y muchas gracias por la charla, que está muy bien.